Flippity Flop, una revista digital en un mundo patas arriba. Suscríbete y pásate por flippityflop.es para tener acceso a mucha más variedad de contenidos, porque siempre hay otra opción. Buenas tardes. ¿Se me oye con retorno, no? No, ya no. Bueno, hace un año hablamos con Emilio Carrillo y hoy repetimos y a mí me encanta porque uno como que rememora en qué punto estaba el año pasado, no solo uno, sino el resto. Y igual que nos dijo, tal y como nos dijo Emilio, el año pasado entramos en Kairos y se va notando, esto va acelerado, acelerado, acelerado. Voy a presentar en condiciones. Emilio Carrillo es economista, ha sido profesor en la universidad, ha escrito 36 libros, creo, no sé si me equivoco, Emilio, y bueno, aparte es conferenciante y sabio. Ahora le tenemos así como uno de los sabios de estos tiempos finales, que es lo que vamos a hablar hoy. Bienvenido, Emilio. Te presento a Cristina Menéndez, que es periodista, también es sí, a Claudia Yepes, que es cantante lírica y también terapeuta y otras cosas, y Teresa Melgar, que es bióloga y terapeuta. Yo soy Lara Hernández, filóloga y publicista. Y te voy a poner en grande rápidamente porque vamos a intentar aprovechar esta cita anual que tenemos contigo. Voy a decir primero que vamos a transmitir solamente por el canal principal de YouTube y por Twitch. Así que los que estéis en los otros canales, por favor, los usamos para avisar, pero si no se triplica el contenido, te penalizan y historias de esas de YouTube. Así que un momentito, quitar. Todos los días hago esta. Quitar y ahora lo quitamos de el nuevo y ya nos quedamos solo aquí. Quitar. Vale. Bueno, Emilio, ya estamos como teníamos que estar. Es lo que decía, yo noto mucha diferencia entre el punto apocalíptico, entre comillas, en el que estábamos el año pasado y con el de este año, porque el año pasado era todo más a nivel teórico, ya sabíamos lo que iban a hacer, pero este año ya hemos empezado a ver las orejas al lobo y ya hay cosas que no es que se vayan a hacer, que ya se están haciendo. O sea, se nota. Luego está todo como acelerado. Y entonces hemos visto un vídeo tuyo que has hecho privado, haciendo como el pronóstico de 2024 y has explicado, es que este año, 2024, es el año en el que se van a sentar las bases de todo lo que se va a hacer hasta 2030, ¿no? Y me gustaría que nos contaras cuáles son esas bases, qué podemos esperar ver de aquí a fin de año, en diciembre de 2024. Pues antes que nada, compartir contigo, Lara, y con todas vosotras, que es un placer estar nuevamente en este canal. Efectivamente, hace un año que nos vimos en él y la verdad es que parece mentira. Esta mañana lo reflexionaba, parece mentira que hayan pasado 365 días, ¿no? Porque Sí. la percepción mental es que no ha pasado ni mucho menos tanto tiempo, ¿no? Tiene que ver con lo que tú apuntabas, Lara, de que cuando estamos en el proceso final de un ciclo, el universo, la vida está llena de ciclos, pues bien, cuando estamos en el proceso final de un ciclo, se siente una aceleración. Es lo que los griegos llamaban el tiempo de Kairos, que es el tiempo espiritual que tiene que ver con los ciclos, que no es el tiempo de Cronos, porque el tiempo de Cronos cronológico siempre funciona igual, claro, siempre va al mismo ritmo. En cambio, cuando el río va acercándose a una catarata, ese catarata puede ser el ejemplo, el símil de un cambio de ciclo, el final de un ciclo para que comience otro. Conforme el río se va acercando a la catarata, el río se remueve y se acelera. El lecho del río se remueve y se acelera. Lo que provoca esa aceleración es el protagonismo del tiempo espiritual de Kairos, y Cronos pasa como a un segundo lugar. Y además el removimiento, ¿no? Que es otra de las características típicas de Kairos. Bueno. Dicho esto y aplicado al año 2024, el año 2024, por utilizar un símil muy sencillo, que nos sirva para situarlo, porque claro, hay un proceso anterior y hay un proceso posterior, es decir, vienen pasando cosas antes del 2024, van a pasar cosas después del 2024. Entonces, para saber lo que nos espera en este ciclo anual que acabamos de iniciar,
hay que situarlo por delante y por detrás y a partir de ahí tener una noción de lo que este año va a significar. Dicho esto, creo que el símil sencillo puede ser la construcción de un edificio. Cuando en la zona donde yo vivo a las afueras de Sevilla, en una urbanización que es muy tranquila, pero en el entorno no muy lejano se están construyendo muchísimas casas. Es una zona donde se está expandiendo mucho la construcción. Entonces, no solamente pasa en donde yo vivo, pasa en muchos sitios. Yo percibo como se elige una parcela para construir, la parcela primero se limpia, se queda como lisa y se empieza a excavar el suelo, ¿no? Se empieza a excavar el terreno, eso es una labor laboriosa, valga la redundancia, y después ya se empiezan a poner los cimientos. Y voy pasando por allí en los paseos con mis perritos y van pasando las semanas, los meses, y claro, salvo que te fijes, cosa que yo no hago, la verdad, pero salvo que te fijes mucho, da la sensación de que aquello no avanza. Pero sí, claro, está avanzando, lo que pasa es que no se percibe a simple vista, ¿no? Llega un momento determinado en el que ya los cimientos se terminan de colocar. Ya se hizo el agujero, se han ido poniendo toda la cimentación y ya los cimientos terminan. Y a partir de ahí empiezan a construirse las plantas del edificio. Y esto ya sí lo vas viendo. Esto vas viendo que con una cierta rapidez las plantas van creciendo y por aquí existe la costumbre de que cuando ya el edificio ha llegado a su última planta se le coloca una bandera como para decir, ya hemos construido el edificio. Pues bien, en este símil lo que hemos vivido hasta ahora ha sido la configuración del agujero, los cimientos, y el año 2024, tal como lo percibo, significa la culminación de los cimientos. Es el año en el que los cimientos van a quedar definitivamente puestos, van a estar ya perfectamente establecidos y a partir de ahí lo que vamos a ver en los próximos años son las plantas. Y sabemos además, porque nos lo han dicho, que ese edificio construido, que es lo que algunos denominan el nuevo orden mundial, ese edificio construido tiene que estar terminado aproximadamente, puede haber algún retrasillo, pero aproximadamente el objetivo del constructor es tenerlo concluido y poner la bandera arriba en el año 2030. Con lo que el año 2024 es la culminación, no el año que se han puesto los cimientos se vienen poniendo de antes, pero es el año de la culminación de los cimientos y lo que veremos a partir de ahora es la construcción de las distintas plantas para que en el 2030 el edificio esté definitivamente concluido. Esto así termino la contestación a tu pregunta, Lara, que haga mía, no porque coincida con él, que no coincido en absoluto en nada, pero que sí creo que es una persona que merece un seguimiento porque actúa normalmente como portavoz del constructor, es decir, portavoz de aquellos que dominan el sistema socioeconómico y están empeñados en configurar el nuevo orden mundial. Me refiero al señor Bill Gates. Bill Gates viene actuando hace ya tiempo como una especie de portavoz, de vocero, de esa minoría, de esa élite que tiene como objetivo que en el 2030 el nuevo orden mundial sea una realidad. Y Bill Gates se abre en sus declaraciones públicas y el 19 de diciembre pasado, si mi memoria no falla, en su blog, que es un blog al que podemos acudir todos, es fácil además de recordar porque se llama Gates, como su apellido, Notes, noticias, Gates Notes. Entonces, en su página web, el 19 de diciembre escribió un artículo extenso dedicado al 2024. ¿Y qué dice en el propio titular? Que es lo que nos dice que será un punto de inflexión, un punto de inflexión. Y efectivamente es un punto de inflexión porque termina una fase larga, muy larga, de preparación de los cimientos y a partir de ahora empieza ya a construirse, a partir del 2025 inclusive, empezarán ya a construirse las plantas, con lo que el año 2024 lo que vamos a ver, por tanto, repito, es la culminación de los cimientos. Y esa culminación de los cimientos en muchas facetas, claro, en la faceta tecnológica, en la faceta económica, en la faceta de la gobernanza mundial, todo eso es lo que vamos a ir viendo en el año 2024. Y esto, amigas, no lo comento porque yo esté en posesión de la verdad. Yo me puedo equivocar, evidentemente, hay amigos míos y amigas a los que yo respeto mucho, que esto lo ven de otra forma, pero la verdad es que yo a este tema le dedico mucho estudio, le dedico mucho análisis, tengo mucha experiencia, incluso desde el punto de vista de la gestión de ellos, es decir, de la gestión política, y lo que pongo sobre la mesa, estoy poniendo ya con vosotras, son hipótesis para la consideración,
no son verdades porque yo no estoy en posesión de la verdad, pero considero que lo que acabo de decir y lo que vamos a ir viendo en este encuentro hay que pasarlo por el discernimiento de cada uno, por el sentido común de cada uno, pero creo que no va muy descaminado el asunto que estamos comentando. Por tanto, el 2024 hemos terminado, va a suponer el fin de una etapa muy larga y el arranque de un punto de inflexión para que las plantas del edificio de ese nuevo orden se puedan construir de aquí al 2030. Bueno, muchas gracias. Esperemos, me gusta el símil de la obra porque las obras normalmente van con retraso. Así que esperemos que se les retrase, se les fastidie un poco. Bueno, Cristina, ahora te ibas a hacer una pregunta respecto a esto. Buenas tardes, Emilio. Otra vez encantada de verte, otra vez. Y bueno, quería preguntarte, de acuerdo a lo que está pasando actualmente en el día de hoy, ¿en qué punto crees que estamos en este apocalipsis que tú siempre hablas? Bien, desde el punto de vista de teniendo este mapa de obra, teniendo esta guía de obra, la verdad es que, y analizando los textos sagrados, no resulta muy complicado encajar unas cosas con otras. Me explico mejor. El nuevo orden mundial, en la terminología, por ejemplo, cristiana, significa un sistema, es la implantación de un sistema enormemente dañino, aunque aparentará lo contrario, ¿no? Pero un sistema muy dañino para la humanidad, muy dañino para cada ser humano en particular, muy dañino también para la madre tierra, para la naturaleza, para todos los reinos de vida. Y ese sistema es a lo que se le conoce en la tradición, por ejemplo, del libro del Apocalipsis, del libro de las Revelaciones, como el triunfo de la bestia. El triunfo de la bestia es el sistema en el que se configura una humanidad alienada, una humanidad controlada, una humanidad absolutamente dirigida, una humanidad deshumanizada, desnaturalizada, apartada de lo espiritual y de lo trascendente. Es lo que en términos del Apocalipsis se llama que está llena de iniquidad y de apostasía. Eso sería el triunfo de la bestia, que en nuestra terminología va ligado a la configuración ya plasmada totalmente del nuevo orden mundial. Antes, sin que tengamos una definición exacta del tiempo, pero antes del triunfo de la bestia, hay un evento. Ese evento es la proclamación de paz y seguridad. La proclamación de paz y seguridad. Cuando se realice a nivel mundial, a nivel global, por los poderes que pueden hacerlo, los poderes globales, una declaración de que ya se puede garantizar la seguridad, la paz a nivel mundial, eso es lo que también en los textos cristianos se le conoce como la declaración de paz y de seguridad. Y eso es lo que creo que tiene que ligarse en nuestra cronología al 2030. Es decir, ese poner la bandera en el edificio significa el hacer ya una proclamación de que ya se ha construido algo que a la gente nos va a permitir vivir en paz y seguridad. Ojo, como nos dicen estos textos, porque ni será paz ni será seguridad. Pero la gente entenderá que sí, la gente lo aceptará que sí. En mi entendimiento, esa proclamación de paz y seguridad gira en torno a ese año 2030. Y posteriormente vendrá el triunfo de la bestia, sin que yo me atreva a decir el tiempo que hay entre la proclamación de paz y seguridad y el triunfo de la bestia. En buena lid no debe ser mucho, pero yo no me atrevo ni mucho menos a darle una cuantificación exacta de tiempo, que es ya la plasmación del nuevo orden. Bien, dicho esto, tenemos el triunfo de la bestia o configuración, funcionamiento ya del nuevo orden mundial. Previamente, la proclamación de paz y seguridad, que está ligada a la culminación de la Agenda 2030 y, por tanto, al año 2030, con ese retraso de obra que decía Lara, al hilo de mis palabras, que se puede producir. Y dicho esto, estamos en condiciones de tirar para atrás. De aquí al 2030, con este esquema, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues de aquí al 2030 lo que tiene que pasar fundamentalmente son una serie de eventos que cuando el 2030 llegue, la gente esté en disposición de aceptar de buen grado esa declaración de paz y seguridad. Porque no será de paz, no será de seguridad. Sin embargo, la gente lo aceptará. ¿Por qué lo va a aceptar? ¿Por qué va a querer ver paz y seguridad en lo que no es?
porque vamos a llegar con la lengua afuera, vamos a llegar cansados, vamos a llegar llenos de mucho cansancio, de tanta inseguridad, de tanta zozobra, de tanta inestabilidad, de tantos miedos. Y claro, cuando después de una travesía del desierto, de tanta zozobra y de tanto desasosiego, alguien nos dice, los poderes del mundo, que mira por dónde ya están en condiciones de darnos una forma de vida basada en pilares donde esa inestabilidad, inseguridad, zozobra, miedo desaparece, pues hay una predisposición anímica y también una manipulación del inconsciente colectivo como para que eso pueda ser aceptado. Y lo que percibo es que el año 2025 al año 2029 van a ser años, por tanto, donde vamos a vivir tensiones, conflictos que se van a sumar, pero quizá con especial intensidad a lo que ya hemos vivido anteriormente, y que todo eso del 25 al 29 va a ser posible porque ya en el 2024 finalmente se colocan los cimientos para que esas actuaciones puedan perfectamente desarrollarse de una forma, vamos a decirle, muy sencillas para ello a partir del año 2025. Y para dar lugar a más cuestiones y más preguntas que queréis plantear, os pongo, pero no voy a entrar en ello, lo voy simplemente a apuntar. Voy a poner 3 ejemplos de lo que significa que en el 2024 se cierren los cimientos y cómo eso a partir de ahí se puede utilizar de aquí al 2025 hasta el 2030 de la forma que acabo de comentar. Un ejemplo es el sistema de gobernanza mundial. El nuevo orden mundial y la proclamación de seguridad previo a él irá ligado a un sistema de gobernanza mundial. Es decir, los gobiernos, tal como hoy los conocemos, no tendrán ya sitio, no tendrá ya lugar. De hecho, como analista de la economía que soy, entre otras cosas, yo sé que en estos momentos ya hay un poder mundial que dirige el mundo a través del sistema socioeconómico. Yo sé que hay una pequeña parte de la población, muy pequeña, se le suele llamar el 1% del 1%, que acumula más recursos, patrimonio y riqueza que el resto de la humanidad. Sé igualmente que ese 1% del 1% tiene los paquetes accionariales que están detrás de las grandes corporaciones, porque claro, las grandes corporaciones, los grandes fondos de inversión tienen propietarios entre comillas, y los paquetes accionariales de esas grandes corporaciones transnacionales, las 10 mayores, mueven más recursos al año que 180 países, eso ya dice todo de la envergadura de lo que estamos hablando. Esas grandes corporaciones también están en manos de ese 1% del 1% de la población mundial. Y ese pequeño porcentaje tiene tanto poder económico que tiene a su servicio el entramado político institucional. Los gobiernos de todo el mundo ya responden a lo que son los dictados, a lo que son las directrices de este poder económico. La política, de hecho, hace ya tiempo que dejó de tener autonomía y está al servicio de estos poderes económicos. Y sucede igualmente con las tecnologías, con el complejo militar, que sí, las tecnologías, por supuesto, fíjate, aquí estamos nosotros, de por sí no son ni buenas ni malas, pueden ser un acicate para la conciencia, pero fundamentalmente se intenta utilizarla de forma a favor de la inconsciencia y de la intranscendencia, entretenimiento, distracción, control, dominio, monitoreo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues bien, hoy ya hay un poder único, por decirlo de alguna manera, pero ese poder no está visible, es un poder en la sombra, es un poder como agazapado. Por eso hay personas que lo llaman el gobierno en la sombra. Pues bien, cuando lleguemos al nuevo orden mundial, 2030, proclamación de paz y seguridad y triunfo de la bestia, ese gobierno mundial ya no estará en la sombra, será visible, absolutamente visible, estará claro que está ahí, e incluso en la tradición cristiana se nos dice que habrá una bestia, es decir, habrá como una figura, un ser humano de alguna manera que representa, ¿no?, que ese liderazgo de ese gobierno único. Con lo que cuando hablamos del 2024 y estoy compartiendo que estamos cerrando los cimientos, ¿qué significa? Que este año hay que poner los cimientos que van dirigidos directamente a ese gobierno y a ese sistema de gobernanza mundial. Y lo vamos a ver en 2 grandes eventos que va a tener lugar en el año 2024. Lo apunto y lo dejo ahí. La Asamblea Mundial de la Salud, en mayo del año 2024, donde se cierran
no ya los informes, no, se aprueban, ya se aprueban como tal, lo que es la delegación de la soberanía de la salud en la Organización Mundial de la Salud, es decir, donde los países reunidos, 193 países reunidos en esa asamblea, van a aprobar que las competencias de salud ante situaciones pandémicas pasan a la Organización Mundial de la Salud. Y igualmente en el mes de septiembre, Naciones Unidas ha convocado la Cumbre del Futuro, que le llaman, que está llamada a aprobar, está en la página web de Naciones Unidas, esto no es ningún secreto, y está llamada a aprobar el denominado Pacto del Futuro. Y el Pacto del Futuro son los cimientos para que la gobernanza mundial no solamente se dé en salud, sino que se vaya también gestionando en otros niveles, desde el económico al medioambiental. Este es un ejemplo, 2024, de cómo en el 2024 se cierran las bases de lo que vamos a ir viendo de aquí al 2030. Otro ejemplo es la tecnología de la mano de la inteligencia artificial, amigas. La gente, y aquí me enfatizo un poco el asunto, no es consciente de lo que va a ocurrir en inteligencia artificial a partir del año que viene. No hay una conciencia, ¿no? La humanidad no sabe lo que viene. Cuando digo que no sabe lo que viene, ¿a qué me refiero? Me refiero a que ya se ha enseñado la patita en el 2023, pero en el año 2024 las corporaciones tecnológicas van a asentar mecanismos, aplicaciones, instrumentos, servicios tecnológicos ligados a la inteligencia artificial que van a configurarse, van a terminar de realizarse y van a estar preparados para empezar, pero sobre todo será en el 2025 a lo fundamental, que es que lo vayamos metiendo en nuestra vida cotidiana. A partir de enero del 25 vamos a ir viendo no solamente la inteligencia artificial hablándonos en los medios de comunicación, en canales, etcétera, etcétera, no, lo vamos a tener en nuestra casa. Sin darnos cuenta, vamos a ir introduciendo la inteligencia artificial en nuestra vida, en la vida de las empresas, en la vida de las familias, en la vida de los particulares y de los ciudadanos. Insisto, en el 2024 todos los grandes dispositivos de aplicación directa en nuestra vida cotidiana de la inteligencia artificial tienen que estar listos para que empecemos a introducirlo en el año 2025. Es verdad que en el 2024 veremos ya algunas manifestaciones, pero serán poca cosa en comparación con lo que veremos cuando se terminen los cimientos a partir del 25. Nota a pie de página, ya hay compañías de móviles que a principios de año han lanzado ya unos nuevos sistemas de móviles que llevan inteligencia artificial. Por ejemplo, no quiero hacer publicidad a nadie, pero la compañía con la que yo tengo internet, móvil, etcétera, etcétera, hace escasamente una semana ya me ha remitido una información diciendo que me hacen un precio especial para un nuevo móvil, tampoco digo su nombre para no hacerle publicidad, que tiene como característica que ya lleva incorporado un sistema de inteligencia artificial, de tal modo que si yo tengo en la pantalla del móvil algo, un mensaje vuestro, una noticia que me llega, en fin, algo que me parece de interés, poniendo un circulito sobre la palabra o sobre la frase, ese circulito es un comando que sirve para que el sistema de inteligencia artificial que contiene el móvil me prepare una información acerca de eso que yo he puesto en el circulito. Esto es simplemente un pequeño indicio de lo que va a suponer el boom, no del invento, no de la innovación, que eso se va a dar este año, sino de la aplicación en nuestra vida de esa innovación. Y también, y como tercer ejemplo, todo lo que tiene que ver con el dinero digital. 2024 va a terminar todas las fases de preparación, todas las fases de prueba, todo lo que es el estar listo para lanzar las monedas digitales. El euro digital, por ejemplo, desde el punto de vista de su diseño, es una realidad desde el año 2022. Es decir, el Banco Central Europeo ya anunció el euro digital en el año 2022, pero el año 2023, incluso este año 2024, están siendo periodo de prueba. Por ejemplo, en el 2023 hubo 6 países de la zona euro que fueron ya zonas de prueba del euro digital en pequeña escala. Este año 2024 se tienen que completar esas pruebas y no solamente del euro digital, sino de la aplicación, una aplicación
que también la Comisión Europea desarrolla en paralelo, que es de identidad digital, una digitalización de nuestra identidad, y a través de esa aplicación podremos hacer compras y ventas a través del euro digital, pero también tener nuestros datos digitales, el DNI, el pasaporte, el carnet de conducir, etcétera, etcétera. Pues bien, todo eso tiene que estar concluido a 31 de diciembre del 2024, todas las pruebas, todo el diseño, todo lo pertinente operativamente para que en enero del 2025, a partir de enero, el euro digital, el dólar digital, el yuan digital sea una realidad. Como nos dice la Reserva Federal Americana, que emite el dólar, como dice el Banco Central Europeo, que emite el euro, será un periodo de convivencia entre el dinero físico y el dinero digital. La aparición del dinero digital no va a conllevar la desaparición del dinero físico. Habrá una fase de transición para que poco a poco, ya será en el nuevo orden mundial, lo que hablábamos hace un año, la marca de la bestia, esa señal que todos llevaremos en la mano o en la frente y que será imprescindible para comprar y para vender, porque ya todas las transacciones serán digitales y serán electrónicas, pero eso ya es cuando llegue el nuevo orden. Hasta ese momento habrá una transición y el año 2024 es fundamental, cerrando los cimientos, porque a partir del 25 no se trata ya de probar ni no probar, si lo hacemos de una manera o la hacemos. No, todo eso tiene que estar perfectamente definido para hacerlo realidad, la primera planta que irá teniendo sucesivas plantas a partir del año 2025. Estos tres ejemplos que he puesto del sistema de gobernanza mundial, de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y su introducción en nuestra vida cotidiana de una forma tremenda, y en el mundo empresarial y en el mundo de la economía, y el euro digital, la moneda digital a la que acabo de hacer referencia, creo que son tres buenos exponentes que además nos ayudan a entender qué es esto de los cimientos y qué es esto de las plantas. Uf, vaya panorama, ¿eh? Es que las preguntas se nos... Bueno, Teresa, te doy paso con las trompetas o no sé con qué, porque no sé ahora mismo cómo salimos de esta, Teresa. Hola, hola. No te oímos. No te oímos. Ahí. No tiene el micrófono apagado. No, ahora tienes el micro apagado otra vez. Espera. Sí, Ya está. se me ha quedado colgado el ordenador y hace como 3 minutos que no sé lo que decís. Sí. Lo siento, no sé cómo ha terminado el... Nada, pues espera, ahora pues hablamos, voy a dar paso a Claudia, que está a punto de estallar. Venga, Claudia, dale ahí con algo práctico, porque con todo esto que has dicho yo creo que estás a punto de echar fuego así. Sí. Te estoy viendo, A ver, nos hablas de los cimientos, ¿no? Nos hablas de que el 2024 es un año en que va a terminar los cimientos y todo esto del euro digital y todo esto de, bueno, yo mientras hablabas se me ocurrían muchísimas cosas que preguntarte, ¿no? Porque, claro, es que a mí no me apetece estar dentro de este edificio que están construyendo. Yo no quiero estar aquí, yo quiero salir. No me gusta nada. Entonces... hablan todos, y tú como economista, ¿no? Hablan todos del crash, de que todo va a caer, de que bueno, la moneda, de que... Entonces, mi pregunta es, en este momento y en este 2024 que se están poniendo esos cimientos, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo como ciudadana de a pie, con mi economía, con mi hipoteca, con mis ahorritos en el banco, con de repente unas criptomonedas que me han dicho que compren unos, con el oro que me han dicho que compre otro? ¿Qué puedo yo hacer en este momento para poder empezar a buscar una puerta para irme de paseo de esta... Magnífico, Claudia. Preciosa la cuestión. Bien, antes que nada, tener en cuenta una cosa. Bueno, vaya por adelantado. A pesar de todo lo que acabo de compartir, yo soy una persona... Estamos bien, ¿no? Estamos tranquilos, a pesar de eso. Yo soy una persona profundamente espiritual. Por tanto, no tengo ningún credo religioso, ninguno.
Es verdad que para mí la figura de Jesús de Nazaret es mi referente. Intento vivir dando testimonio de él, es mi gran referente, sin ningún tipo de duda, pero no tengo ninguna creencia ni practico ningún tipo de religión ni nada que se le parezca, pero sí soy hondamente espiritual. Digo esto porque, como hablando de economía, de tecnología, bla, bla, yo no soy alguien que sea de ese mundo. Conozco ese mundo, creo que hay que conocerlo, pero también, desde luego, tengo mi tiempo para conocerme a mí mismo. La perspectiva exterior de lo que está pasando va unido a un conocimiento interno, no perder de vista mi esencia, mi verdadero ser, eso que no va a conocer la muerte. Yo creo que esto lo tenemos que tener muy presente, porque detrás de la configuración de ese nuevo orden que estamos comentando hay como una fragancia, que es la fragancia del transhumanismo. Y la fragancia del transhumanismo significa que el ser humano olvide lo que realmente es. Porque para que hagamos nuestro ese nuevo orden, tenemos que haber olvidado lo que realmente somos. El ser humano es una perfecta conjunción de lo perecedero y de lo imperecedero. A mí me gusta llamarlo del coche y del conductor. El coche es nuestro pequeño yo, físico, emocional, mental, y la personalidad a ello asociada. Y el coche es perecedero, es decir, el coche va a conocer lo que denominamos muerte. Pero ojo, en el coche está encarnado el conductor, con el nombre que cada uno le quiera dar, y ese conductor es nuestro verdadero yo, en el sentido que es nuestro ser, y no conoce la muerte. Ahora está aquí con una envoltura física en el pequeño yo, en el coche, pero cuando el coche deje de funcionar, eso que somos va a seguir vivo, sin envoltura física, pero va a seguir vivo. A partir de ahí, el transhumanismo lo que quiere es que olvidemos eso, para que de esa forma matemos a Dios. Matar a Dios, ¿qué significa? No significa irnos más allá de Saturno a matar a un señor, a estrangular a un señor de barba blanca. No, matar a Dios significa expulsar de nuestra vida personal y social la trascendencia. Expulsar de nuestra vida personal y social todo lo que no sea la apariencia. La apariencia, lo superficial, lo material, que eso se convierta en el becerro de oro, como nos dicen en la Biblia, en el libro del Éxodo. Se mata a Dios se le quita de en medio y ponemos un becerro de oro. Y ese becerro de oro, en la filosofía transhumanista, tiene que ver con el aferramiento a lo material y a ver cómo puedo vivir el mayor tiempo posible, vivir los más años que pueda, intentar que mi salud, aunque sea a costa de meterme cosas a híbridos y manipulación genética, a ver cómo puedo aguantar aquí más tiempo con salud y convertir nuestra vida, en definitiva, en una especie de zombie, donde sí vives y a lo mejor vives más tiempo, pero te has convertido simplemente en un ser infrahumano que sobrevive. Has convertido la vida en un acto de mera supervivencia. Pues bien, digo esto porque para mí la espiritualidad es fundamental. Y cuando hablo de espiritualidad no hablo de religiones, que las mayorías, además, desgraciadamente, están manipuladas, se han tergiversado. Creo que también hay que rescatar la verdadera espiritualidad, que tiene que ver con poner en valor la práctica y la vida de grandes personas que ha habido en la historia y, desde luego y fundamentalmente, esa mirada, ¿no?, que nos permite ver que detrás de la apariencia hay una esencia en todo lo que nos rodea y también en cada uno de nosotros. En ese contexto, lo que estamos hablando del edificio, ese edificio tiene claramente una connotación muy, muy transhumanista. ¿Qué es lo que nosotros, qué es lo que tú compartías, Claudia? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Fíjate, ese edificio que está construyéndose está llamado a caerse. Es decir, cuando ese edificio se haya construido, ese edificio realmente, que aparentará ser muy bonito según ellos, ese edificio realmente en los cimientos está lleno de ponzoña. En su estructura está lleno de dolor y de sufrimiento. Y ese edificio es como un castillo de naipes que está llamado a derrumbarse. Aparentará tener mucha fortaleza, pero será mentira. Y eso tampoco nunca lo debemos olvidar a aquellos que veamos, percibamos que ese no es nuestro edificio. Y confiar, saber que a pesar de su aparente fortaleza,
a pesar de que todo esto es tremendo, ¿verdad? Como tienen todo muy bien calculado, y ahora los cimientos y las plantas, y en el 2030 tal cosa. Sí, ellos tienen sus planes sin ningún tipo de duda y tienen poder para llevar esos planes a cabo. Pero, sin embargo, detrás de todo ello hay, por así decir, mucha fragilidad. No hay consistencia porque está lleno de intranscendencia. Con lo que tenemos que vivir todo esto con conocimiento de causa, con una mirada interior que no nos despiste a la hora de mirar al exterior, porque si miramos hacia afuera, pero no tenemos un afianzamiento dentro, nos vamos a perder en ese afuera. Y todo esto que nos lleve a vivir, insisto, con confianza y con mucha tranquilidad todo lo que tenemos por delante. Cuando este edificio lo tenemos así señalado, no podemos irnos del edificio, Claudia, amigas y amigos. Del edificio no nos vamos a poder ir, porque el edificio va a ser global, el edificio va a acoger el mundo entero. Incluso en la opción, mi esposa y yo ya lo hicimos hace unos años, de irnos a vivir fuera, ya vamos a irnos del casco urbano, vamos a vivir de otra manera, ya sí, pero las frecuencias electromagnéticas, por ejemplo, la contaminación electromagnética en esta tela de araña en la que nos están metiendo cada vez más, y también va increciendo de aquí al 2030, con todo el aparataje de decenas de miles de satélites, millones de estaciones bases distribuidas por toda la faz de la Tierra, los satélites conectándose entre sí, conectándose a su vez con las millones de plataformas bases en la Tierra y cada plataforma con los satélites. Si nos damos cuenta, están metiendo a la madre Tierra en una enorme tela de araña electromagnética. Y te vayas a donde te vayas en el mundo, da igual que te vayas incluso al Himalaya o te vayas a Alaska, esa red va a estar ahí presente. Quiero decir con esto, lo pongo como ejemplo, de que la casa que están ellos construyendo es una casa global en la que vamos a tener que convivir. Pero ojo, y vuelvo otra vez, fíjate, a lo que nos dicen las tradiciones espirituales, porque en ellas se nos dice, vas a tener que convivir, pero en esos momentos de que el ciclo se acelera y que parece que ellos están en definitiva saliendo con la suya, cerrando el círculo de la configuración de ese triunfo de la bestia, de ese nuevo orden. Bueno, pues cuando todo eso ocurra, mantén la confianza, mantén la esperanza y además, por favor, no olvides que una cosa es la convivencia y otra cosa es la connivencia. Una cosa es la convivencia y otra cosa es la connivencia. Y Claudia, tú y yo, que tenemos claro que este edificio que están construyendo ellos no es el nuestro, porque hay algo muy fuerte en nuestro interior. Tiene que ver con el corazón, tiene que ver con nuestra mente, pero tiene que ver sobre todo con nuestra dimensión imperecedera, tiene que ver con nuestra alma. Sabemos que esto no es, que este no es nuestro mundo, entre comillas. Pues bien, vamos a tener que vivir en esta casa, pero ojo, conviviendo en ella, no caer en la connivencia. Caer en la connivencia, ¿qué sería? Hacer nuestro la visión del mundo, los paradigmas, los sistemas de creencias, las pautas y los hábitos de vida que ellos quieren. Eso sería caer en la connivencia. Vamos a convivir en ese mundo que están construyendo, pero ojo, no vamos a caer en la connivencia con ese mundo. Al contrario, personas como vosotras, como yo, como muchas de las personas que os siguen cotidianamente, vamos a estar en este mundo, pero viviendo de otra manera. Y viviendo de otra manera, somos el anuncio de la nueva casa, porque esta casa se va a caer. No puede ser de otra manera. Este es un sistema lleno de distopía, de dolor y de sufrimiento. Esto da mucha apariencia de poder y mucha apariencia de consistencia, pero realmente es enormemente frágil, porque no tiene bases ciertas. Es todo superficial, no hay nada detrás. Hay una falta absoluta de esencia, hay una falta absoluta de trascendencia. Y hablaremos después seguramente, ya lo hablamos en el encuentro del año pasado, lo volveremos a hablar de ese momento en el que ese nuevo orden va a caer. ¿Y cómo va a caer? ¿Cuál va a ser el contexto, ¿no? El escenario de esa caída? Pero antes de que hablemos de eso, si os apetece, es muy importante que seamos conscientes que una cosa es la convivencia y vamos a tener que convivir porque este orden va a coger el globo entero, y otra cosa es la connivencia.
no caigamos en la connivencia. Vamos a ser buenas personas en el buen sentido de la palabra. Buenas personas que no pierdan una visión trascendente de la vida. La expresión de buena persona la hago mía continuamente y está tomada de un paisano, ni más ni menos que de Antonio Machado. Antonio Machado, en su autorretrato, habla de sí mismo, porque es verdad que era una persona magnífica en sus relaciones con los demás, en sus relaciones con el mundo y con la vida, y él muy modestamente, porque era una persona muy humilde, dice: soy un buen hombre en el buen sentido de la palabra, un buen hombre en el buen sentido de la palabra. Fijaros qué cosa más sencilla y más bella, ser una buena persona en el buen sentido de la palabra. Eso es no caer en la connivencia. Ellos van a querer que seamos personas permanentemente aceleradas, estresadas, competitivas, recelosas de los demás, recelosas de la naturaleza, cada vez con una menor capacidad para ver la realidad de la vida y metidas permanentemente en lo virtual, en lo artificial. Y la artificial no solamente en lo tecnológico. Vamos a vivir en estos edificios que van para adelante, vamos a vivir la prevalencia de lo artificial, por ejemplo, en la alimentación. Cada vez todo más va a ser transgénico, sintético, porque se nos quiere alejado de la vida, se nos quiere alejado de la naturaleza. Este nuevo orden mundial, por eso está llamado, de hecho, en un momento determinado, a caer, es que está construido contra la vida, va contra la vida en todas sus expresiones, contra la naturaleza, contra la madre tierra, contra la humanidad. Y de nosotros nos quieren convertir en una especie de zombies que vivimos, pero realmente estamos muertos y enganchados a lo virtual y enganchados a lo artificial, con una alimentación que no aporta realmente nutritivos, una alimentación, como se dice en Oriente, sin prana, ¿no? Sin fuerza vital. Bien, pues todo eso que está ahí, con lo que vamos a tener que convivir, te corresponde a ti y me corresponde a mí el buscar la forma de, conviviendo con ese mundo, vivir de otra manera, no cayendo en la connivencia. Y esto, y concluyo para que podamos seguir hablando, hace que este momento, Claudia, amigas y amigos, sea una oportunidad. No lo tenemos que ver como una amenaza. Recordamos todo, ¿no? El famoso diagrama DAFO, la oportunidades, amenaza. No, esto no tenemos que verlo como una amenaza. Es duro, claro que es duro. Son acontecimientos llenos de distopía, lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir, sin ningún tipo de duda. Pero a su vez es una oportunidad para la conciencia. Es una oportunidad para que saquemos lo mejor de nosotros mismos. Porque ciertamente y concluyo, lo compartí el año pasado, creo recordar, pero creo que viene bien ahora al hilo de lo que estamos también ahora comentando. El experimento de la rana hervida. El experimento de la rana hervida consiste que si tú una ranita, es una barbaridad el experimento, pero en fin, viene bien para explicar lo que estamos aquí diciendo. Si tú a una ranita la metes en un recipiente con agua y empiezas a calentar el recipiente y vas calentándolo poco a poco, ¿qué sucede? Que la ranita muere hervida. Porque cuando se va, al principio está cómoda en el agua a temperatura natural, cuando el agua va aumentando de temperatura levemente, la ranita se encuentra más cómoda. Oye, ese calentito del agua le viene bien, pero va entrando en sopor. Y finalmente se duerme y como la temperatura del agua sigue subiendo poco a poco, el final de esta parte del experimento es que la rana muere hervida. En cambio, segunda parte del experimento, cuando a la rana se le pone en un recipiente con agua y en lugar de calentarlo poco a poco se le dan calentones muy fuertes, ¿qué sucede? Que la rana brinca, El brincar de la rana aplicado a lo que estamos hablando, que es nuestro despertar, la toma de conciencia de lo que somos y de lo que es. Y posiblemente estos acontecimientos que estamos viviendo y vamos a vivir son calentones, enormes calentones. Y esos calentones nos tienen que servir para que brinquemos, para que no nos quedemos adormecidos, distraídos, entretenidos, que es el riesgo que tenemos por delante. Pero desde luego estos calentones, viéndolo como oportunidad, teniendo muy claro que se trata de convivir. Sí, hay convivencia, pero no vamos a caer en la connivencia, se convierte en una oportunidad de brincar. Y en ese brinco, que es un brinco de conciencia, poner las bases de lo que será la nueva casa. Eso que en las tradiciones denominan la nueva humanidad, una nueva humanidad en una tierra restaurada
que sí esté alineada, que sí tenga que ver, amigas, con lo que sentimos en nuestro corazón, con lo que sentimos en nuestra alma. Es a lo que estamos llamados y es en lo que tenemos que tener confianza y esperanza. Wow. Teresa, a ver si ahora puedes hacer la pregunta. ¿Sí? Creo que sí, es que no tengo ¿Sí? problemas de conexión de algún tipo, se me vuelve loco el ordenador. Bueno, básicamente la pregunta era si las trompetas, si estos son ya las trompetas o todavía nos quedan mucho por ver. Es decir, estos siguientes pasos que vienen, ¿tienes alguna idea, alguna teoría sobre cuáles podrían ser esas trompetas o lo vemos más en plan figurativo y ya las estamos viendo y que cada cual interprete lo que piensa? Bien, las trompetas es la figura que utiliza el Apocalipsis para hacer referencia al proceso que lleva al triunfo de la bestia y tras el triunfo de la bestia al surgimiento de la nueva humanidad en la tierra restaurada, siendo la denominada parusía y el corte el factor que hace que termine el antiguo orden, el triunfo de la bestia, y arranque la nueva humanidad, la parusía y el corte. Y hasta ese momento, hasta la parusía y el corte, incluyendo en el desenvolvimiento del triunfo de la bestia, está el ciclo de trompetas, las distintas trompetas que van sonando, que también, como tú sabes, Teresa, tiene que ver con los sellos, ¿no? También los sellos que van apareciendo en el Apocalipsis. Bien, cuando analizamos el Apocalipsis, otros textos también, pero en particular el caso de las trompetas, donde apareces en el libro de las Revelaciones o Apocalipsis, cuando estudiamos el Apocalipsis tiene una dificultad y es que está lleno de alegorías. Hay que analizarlo con mucho detenimiento, hay que especializarse mucho en su lectura para entender las muchas alegorías que hay en él. Pero en cualquier caso, el Apocalipsis tiene un orden interno. Eso no es tan difícil de detectar. Y cuando uno va detectando el orden interno que tiene el Apocalipsis, se da cuenta de algo enormemente importante. Las trompetas, junto con los sellos, vamos a centrarnos especialmente en las trompetas, no tenemos que verlo como algo que va sucediendo cronológicamente. ¿Qué es lo que nuestra mente tiende a pensar? Una trompeta, otra trompeta, otra trompeta. No es esa la forma de verlo. Hay que darle la vuelta. En lugar de verlo algo que se va linealmente desenvolviendo, hay que verlo así. ¿Y verlo así qué significa? Significa que es como un vaso que van cayéndole gotas. Y el vaso se va llenando poco a poco. Las trompetas hablan de un proceso acumulativo, un proceso no lineal, sino acumulativo. No tenemos que verlo en fases históricas, por decirlo de alguna forma, sino cómo las circunstancias se van acumulando, y ese devenir de las trompetas lo que nos indica es que hay un momento determinado donde el vaso se va llenando gota a gota. Como se va llenando gota a gota, como no te fijes mucho, no te das cuenta, porque como es gota a gota, ahora bien, cuando el vaso se vaya llenando, habrá una última gota, eso va unido al sonido de la última trompeta, habrá una última gota que desborda el vaso. Una última gota que desborda el vaso. Y cuando el vaso se desborda, eso significa, volviendo al símil que ponía al principio, cuando hablábamos hace un rato, la catarata. Ese vaso que se desborda sería la catarata. Recordáis que decíamos que el río va avanzando y que aquí hay una catarata, ¿verdad? Y que conforme nos vayamos acercando a la catarata, el lecho del río se acelera y se remueve. Pues bien, el aceleramiento, el removimiento es el proceso que hay que estar atento, porque como es gota a gota no se ve tanto, pero finalmente esto va a llevar a la catarata. Y claro, la catarata, ya eso sí va a ser un fenómeno absolutamente perceptible y visible por todos, por los materialistas, por las personas que tengan visión espiritual o no, por todo el mundo va a ser visto, y eso significaría el sonido de la última trompeta. Quiero decir con esto también, por tanto, que a mi modesto entender, si hubiéramos estado atentos, podríamos haber ido escuchando los tonos que van aumentando de la trompeta, porque la trompeta viene sonando. A mi modestísimo y humilde entender, las trompetas empezaron a sonar con fuerza en el siglo XIX. La revolución industrial, que podía haber sido algo que diera un salto de verdad, de progreso para la humanidad,
en manos de los que siguen teniendo el sistema socioeconómico, fue utilizado para que los males de siempre adquirieran más intensidad que nunca. En lugar de utilizar la electricidad, la máquina, lo que en aquel momento era la técnica, en beneficio de la humanidad, ocurrió todo lo contrario. Repito, los males de siempre se llegaron a un escenario donde tenían más intensidad que nunca, las guerras más crueles, las injusticias sociales más bestiales que hacen que actualmente muera una persona en el mundo cada 4 segundos por la desigualdad social, el hambre, la miseria, etcétera, etcétera. Ha llegado el daño a la naturaleza, ha llegado a un nivel tremendo. Si hubiéramos estado atentos, nos podríamos haber dado cuenta que sonó otra trompeta también, Teresa, cuando a los males de siempre, con más intensidad que nunca, se le unieron nuevos males que la humanidad antes nunca había tenido. Eso tiene que ver con lo que en la tradición del Apocalipsis y en la tradición cristiana se le llama la tribulación, la gran tribulación. Fíjate, los males de siempre con más intensidad que nunca, pero además nuevos males que la humanidad nunca antes había conocido. La manipulación genética, la utilización de la tecnología no al servicio del ser humano, sino todo lo contrario, como instrumento de atontamiento, de entretenimiento, de distracción, o lo que es más duro todavía, de control del pensamiento, del control social del ciudadano, de monitoreo, ¿no? Esos males nunca antes, la big data, ¿no? que nos roba antes que nos demos cuenta nuestra alma, todos esos males tienen que ver con los sonidos de la trompeta, son nuevos males que antes nunca habíamos tenido y que ahora, sin embargo, tenemos delante. Así que para mí, concluyo, lo de los sonidos de las trompetas hay que verlo acumulativamente, como un vaso que se va llenando gota a gota, y por los removimientos que hay, como la última gota supone un desborde, que como símil podemos ligarlo a la catarata, y como la catarata, el lecho del río se va removiendo y acelerando. Y creo que es evidente que estamos en un proceso donde la aceleración del tiempo es tremendo, donde los removimientos van a más. Yo no sé ni mucho menos ponerle fecha. Jesús es muy claro al respecto. Nadie sabe ni el día ni la hora, con lo que no perderé el tiempo. ¿Cuándo será la catarata? ¿Cuándo ese orden construido se caerá y aparecerá el orden que sí es el nuestro? El orden del sentido común, de la conciencia, de las buenas personas. ¿Cuándo aparecerá ese orden? Nadie sabe ni el día ni la hora. Tenemos que estar con confianza, tenemos que estar con esperanza, viendo que aquí, en este proceso tan duro, no lo veamos como una amenaza, sino como una oportunidad para que nos veamos a nosotros mismos y podamos sacar lo mejor de nosotros mismos, y llegará cuando corresponda, pero barrunto, que muy lejano no puede estar, porque la aceleración, el removimiento, el sonido de la catarata, creo que de alguna forma ya empezamos a escucharlo. Ya, Emilio, parece como que el fin es, o sea, que el proceso no tiene vuelta atrás, ¿no? Estamos en un momento en el que parece que no hay vuelta atrás, y el tema de cómo tomárselo, de la actitud, a pesar de todo esto que nosotros vemos, que tú ves, que divulgas y muchos otros divulgan, hay mucha gente que sigue pensando que esto es un simple ciclo económico y que que todo esto que está pasando es modernidad y algo natural, ¿no? Forma parte de la vida, de los ciclos económicos, será una cosa más, y luego está el tema bíblico de no, esto es como un fin más serio. ¿Tú qué crees? ¿Que esto es un bucle que de alguna manera en plan macro podría ser uno de estos bucles, que ya ha habido muchos reseteos, o realmente esto es un final más serio, más drástico? Bueno, no sé si hay capacidad de un humano de contestar esta pregunta, ¿no? Porque también a veces la Biblia parece que es una hoja de ruta o una, no se sabe bien qué es, ¿no? Si está escrita para que lo creamos y lo creemos, o si es una profecía. Bueno, ahí te lo dejo. Muy bien, pues mira, preciosa la cuestión, y además fácil de responder. Sí, jolín, pues. Sí, es fácil de responder porque voy a responderla además de la boca de ellos, es decir, de lo que están construyendo el orden mundial nuevo. Que por cierto, cuando hablo de ellos, no entenderlo como ningún término peyorativo. Obviamente están originando un gran dolor y un enorme sufrimiento. Y ante personas que originan tanto dolor y tanto sufrimiento,
en mi alma hay tristeza. No hay enojo, no hay cólera, hay tristeza. Cuando hablo de ellos, no lo hablo como de forma de insulto, peyorativamente, no, lo hablo mirándolos con mucha pena, con mucha tristeza. Yo tengo que confesaros a vosotras que en lo que yo llamo la oratio, como decía Teresa de Jesús, en mi oración, yo oro por ellos, porque están arruinando sus almas, se están convirtiendo en desalmados, no van a poder participar porque lo están eligiendo así, desgraciadamente, en ese nuevo ciclo, en esa nueva humanidad, no van a poder participar. Y a mí eso me duele, me origina una tristeza interna, con lo cual cuando hablo de ellos, por favor no lo entendáis bajo ningún concepto como algo despectivo, todo lo contrario, ojalá de alguna manera, ojalá de alguna forma se abriera una lucecita en su mirada y en su conciencia para que retomara un camino distinto. Pero lo cierto es que están en lo que están. Y tienen además, como a mí me gusta recordar, tienen creencias espirituales, que es lo peor. Lo que pasa es que son creencias espirituales involutivas. Es decir, su forma de ver la espiritualidad, su reverencia lo hacen hacia formas involutivas, lo que en la tradición occidental, pero que están en todas las tradiciones espirituales, podríamos llamar diabólicas, satánicas, ¿no? Están ahí empozoñados y desde mi corazón lo que hay hacia ellos es tristeza y es una oratio llena de amor para ver si de alguna manera se puede abrir una rendija de luz que enderecen su camino y puedan participar con nosotros en la nueva humanidad cuando corresponda. Dicho esto, ellos, esta pregunta, Lara, la han respondido recientemente y la respuesta que ellos han dado es la que también yo siento interiormente. ¿Qué es lo que nos dicen ellos? ¿Estamos ante un cambio de ciclo o esto va de otra cosa? ¿Estamos ante un ciclo, como tú dices, bueno, sí, donde hay un cambio, pero ciclos que suben, que bajan, o esto es algo mucho más profundo? Bien, hablaba antes de las grandes corporaciones transnacionales y de los grandes fondos de inversión. Entre los grandes fondos de inversión, que a su vez tienen paquetes accionariales en muchísimas empresas, destacan varios, pero hay uno en particular que tiene un curioso nombre, porque es la roca negra, en inglés, BlackRock. Muchos hemos escuchado ya hablar de BlackRock. Ahora se está haciendo famoso porque ahora, este año, no sé por qué, se está hablando mucho de las empresas, entre comillas, españolas, que la verdad es que de española tienen ya poco, pero en fin, entre comillas españolas, donde están entrando capital de fondos de inversión, ¿verdad? Y ahí BlackRock es uno de estos fondos tremendos. Esto no es así ahora. No sé por qué ahora al gobierno, a quien sea, le ha dado por hablar de estas cosas. BlackRock es el mayor accionista del IBEX 35. Es decir, si cogemos las 35 empresas grandes que cotizan en la bolsa española, hay un accionista que tiene muchas participaciones, no en una, sino en muchas empresas, y que es el mayor inversor en la bolsa española, y es precisamente BlackRock. BlackRock, a fecha 30 de junio pasado, los activos que gestiona se cuantifican en 9,4 billones de dólares. Medidos en dólares, medidos en euros, 9 billones y medio. Eso supone casi la 10ª parte de la economía mundial. Es decir, ese fondo de inversión gestiona unos activos que representa una 10ª parte de la economía mundial. Digo esto para enfatizar la importancia del fondo. Pues bien, este fondo, a finales del 22 y comienzo del 23, ha lanzado un mensaje a aquellos cuyos fondos gestiona, a los inversores. Y en España hicieron unas jornadas que se pueden encontrar en cualquier medio de comunicación. Y el director de ventas en España de BlackRock, en esas jornadas, hizo unas manifestaciones públicas. Estamos hablando de diciembre del 2023, las jornadas públicas de BlackRock España. Y el jefe de venta de España dice, ojo, ojo, no os equivoquéis, le dice a los inversores. Lo podemos encontrar fundamentalmente en la prensa económica, pero no estoy descubriendo ningún secreto. Le dice a los inversores, esto no es un cambio de ciclo. No lo interpretéis como cambio de ciclo porque os vais a equivocar. Tenéis que tomar decisiones inversoras sabiendo que esto no es un cambio de ciclo. Esto es el establecimiento, y más claro no puede estar, de un nuevo régimen. Esto va a establecer un nuevo orden.
Creo que Teresa hacía referencia, antes de que abriéramos la plataforma pública, de que ha asistido a los encuentros mensuales que yo hago, al encuentro mensual de enero, el que he hecho a través del Rincón de Kiko. Bueno, pues Teresa tiene el documento que se reparte junto con el vídeo de mi exposición y ahí vienen esas declaraciones. Es que ahora mismo no recuerdo el nombre de esta persona, pero ahí vienen las declaraciones, entre comillas, ¿no? Y las declaraciones son potentísimas al hilo de responder lo que tú compartes, Lara. Esto no va de un nuevo ciclo, no. Esto va de un nuevo régimen. Y cita en algunos componentes de ese nuevo régimen. Y claro, hace referencia a la digitalización del sistema financiero. Oye, que tenemos ya que tener en la cabeza que va a aparecer un mundo financiero digital. Tenemos que tener en cuenta que el dinero físico paulatinamente va a ir desapareciendo. Y ojo, que esto en el mundo de la economía es muy importante por muchos motivos, pero también por los efectos que tiene la economía sumergida. Porque la economía sumergida de algún modo está llamada a aflorar, no inmediatamente, pero sí en cuando la marca de la bestia sea una realidad, porque ya no habrá dinero físico, ya todo será dinero digital, con lo cual vosotros, inversores, que manejáis montantes que tienen que ver con esas operaciones oscuras que hay en la economía, que no afloran, esto tenéis que tenerlo en cuenta. Tenéis que tener en cuenta igualmente, también está en esas declaraciones, de que el proceso de como crisis de la globalización en el que estamos lleva, como se dice muy bien en la convocatoria de la Cumbre del Futuro para el 22 y el 23 de septiembre del 2024, la Cumbre del Futuro y el Pacto del Futuro al que antes hacía referencia, se dice con toda claridad que hay que superar el sistema multilateral, que la multilateralidad que hemos vivido, unos gobiernos por aquí, otros gobiernos por allí, eso tiene que quedar atrás ya. Y lo que se va a hacer en la Asamblea Mundial de la Salud, en el campo de la salud y en la Cumbre del Futuro, en los demás ámbitos, es terminar los cimientos para que efectivamente entre en funcionamiento un sistema de gobernanza global donde las decisiones fundamentales, no ya en la sombra, sino claramente y de forma manifiesta, se tomen desde ese nuevo sistema de gobernanza. Con lo que efectivamente no estamos bajo ningún concepto en un cambio de ciclo, sino que estamos ante la instauración, como muy bien nos dice el fondo de inversión BlackRock, pero también se nos dice desde el ámbito de la espiritualidad que estamos ante el surgimiento, la configuración de un nuevo orden. Y a este respecto, y para terminar con este asunto, me gustaría complementarlo con lo siguiente. No veamos, poniéndonos en ellos, ahora nos ponemos otra vez el gorro de ellos. Nos lo hemos puesto con las declaraciones de BlackRock, ahora otra vez nos ponemos el gorro de ellos. Ellos no evalúan esto como un fracaso. Nosotros sí. Es decir, tú, yo, cualquier persona, entre comillas, normal, ante tanta distopía, ante tanta inestabilidad, ante tanta inseguridad, lo valora como algo perjudicial, como una especie de fracaso del sistema, ¿verdad? Pues bien, que seamos conscientes de que para ellos esto no es un fracaso. Para ellos esto es el éxito, porque es el llevar sus planes a plasmar sus planes plenamente. Y esto también nos ayuda, lo voy a remarcar otra vez antes de decir esto segundo. Para ellos esto no es un fracaso. Tenemos que quitarnos el chip del fracaso, el chip del crack. No, para ellos esto no es ningún crack. Para ello es el objetivo deseado y querido hace mucho tiempo que está ya terminando de preparar todo lo que son los cimientos para que ya ahora sea simplemente poner ladrillos para construir el edificio, que es mucho más rápido que todo el proceso de cimentación. Para ellos no estamos viviendo un fracaso, para ello es el éxito, el cumplimiento de sus objetivos. Y complementariamente a esto, teniendo claro de que esto no es para ello un fracaso, el ser consciente que para nosotros es una oportunidad, como antes decía, que no perdamos nunca esa perspectiva. Para nosotros, todos los acontecimientos que tenemos y vamos a tener delante son oportunidades. Esos acontecimientos, y lo dejo ahí por si queréis que entremos en ellos, de aquí al 2030, los grandes shocks globales, lo que podríamos denominar shocks globales, como fue, por ejemplo, la pandemia. ¿Vamos a vivir shocks globales de aquí al año 2030? Es decir, una vez que se han terminado los cimientos
en la construcción del edificio, para que cuando se haga la declaración, se ponga la banderita arriba y se haga la declaración de paz y seguridad, la gente llegue en disposición de aceptar lo inaceptable, pero que haya tanto cansancio, tanto hastío, tanto miedo y tanta inestabilidad, que la gente lo acepte de buen grado. Esto significa que entre el 25 y el 30 van a provocar, van a generar, van a organizar algún nuevo shock global. Pues eso, si os interesa, podemos entrar en ello ahora. Lo que sí os comento es de que, lo hablábamos hace un año, Lara, estamos en la sala de los espejos. Es decir, este río que se va acercando a la catarata, además del removimiento, además de la aceleración, tiene también como elemento complementario el que todo está a la vista. Todo está a la vista. Porque estamos ante el final de algo para que se configure algo nuevo. Y ese algo nuevo va a ser una nueva humanidad en una tierra restaurada. Esa nueva humanidad van a participar todas las personas, todas las almas encarnadas en seres humanos que así lo decidan, que así lo elijan. No estarán los que no lo decidan, los que decidan que no, perdón, los que no elijan eso, los que elijan el camino, vamos a llamarle involutivo, del estancamiento y del anquilosamiento. Pero todos los que elijamos participar en esa nueva dinámica, en ese nuevo ciclo, en esa nueva generación que lo llamaba Cristo Jesús humana, vamos a poder participar en ello. Con lo que esto se trata de una elección álmica. Es una elección álmica de cada uno. Y las elecciones álmicas, para que se hagan de verdad como elección álmica, tú tienes que tener las cosas a la vista. Y esto se caracteriza, el momento actual se caracteriza porque todo está a la vista. Eso sí, está a la vista si quieres ver, claro, porque si tú prefieres no ver, si te quieres estar como ese monito, ¿no?, de la figura, que te tapas los ojos, los oídos, te lo tapas todo porque tú prefieres seguir tu vida, por favor, no me compliques, yo quiero aquí estar en mi hábitat de confort, ¿no?, en mi hábitat de lo que muchos psicólogos llaman ya de mentira existencial, ¿no? Si tú quieres mantenerte ahí, no podrás después decir que no tuviste la oportunidad de ver. Lo que pasa es que simplemente no quieres ver. Y ahora mismo lo que tenemos delante, todo está a la vista. Cada vez más está a la vista para que tengamos información de todo lo que sucede. Lo veíamos hace un momento con BlackRock, más claro no nos lo pueden decir. Oye, que tú que te haces esta pregunta, que sepa que esto no va de cambio de ciclo, esto es un nuevo régimen. Y el 2024 en particular, ¿qué va a ser? Pues ahí está el señor Gates, que te dice con toda claridad, el 2024 es un punto de inflexión. Por lo que en el 2024, como hay que terminar los cimientos, el objetivo fundamental es terminar los cimientos. No es de prever que haya un shock global en el año 2024, porque se trata de terminar los cimientos. Ahora sí, para construir alguna de las plantas, si es buena la argamasa del shock global, eso ellos ya lo saben, nosotros no lo sabemos, pero es posible que sí. Y como todo está a la vista, en marzo del año pasado, es decir, no hace ni siquiera un año, en marzo del 2023, Naciones Unidas lanzó un informe que tiene como título de fondo Plataforma de Emergencia. Plataforma de Emergencia. Ese informe es público, ese informe está en la red y ese informe es preparatorio del documento que se aprobará en septiembre próximo en la Cumbre del Futuro, y en ese informe se detalla con absoluto detalle, con absoluta pormenorización, se nos narran todos los botones de shock globales que están ahí a disposición en la construcción del edificio. No solamente se nos habla en ese informe de Naciones Unidas de la posibilidad de una nueva pandemia o de una emergencia climática, ¿no? Se nos habla de otras muchas cosas. Si alguien está interesado de los fenómenos, vamos a llamarle distópicos, gordos, que puede haber, yo le aconsejo vivamente, marzo 2023, Naciones Unidas, en los documentos del Nuevo Mundo que le llama Naciones Unidas, plataforma de emergencia. Ahí vienen perfectamente descritos. Fijaros que se nos habla incluso de un posible acontecimiento que venga del ciberespacio. Se dice así literalmente, o que venga de un fenómeno ultraterrestre. Literalmente se dice así en el informe, entendiendo por ultraterrestre algo que pueda afectar al núcleo de la Tierra, a los procesos magnéticos de los ejes polares.
Ese informe no tiene desperdicio y lo que nos pone delante, incluso con un gráfico, son los distintos acontecimientos distópicos que puede ser o no que ocurran si fuera necesario para la construcción de estas plantas que tienen que llegar a su culminación en el 2030. Pero en definitiva, Lara, no. Esto no va de cambio de ciclo ni va de fracaso para ellos. Esto va de éxito y va de la configuración de un nuevo régimen, de un nuevo orden. Ya, gracias. Pues vaya tiempo que hemos elegido, ¿no? Para estar aquí. Lo hemos elegido para estar aquí. Nuestras almas la han elegido, efectivamente. Sí. Bueno, Cristina, te doy paso con una pregunta que, bueno, es otro tema, pero también muy necesario. Emilio, dices que todo está visible, pero a partir de febrero resulta que hay una ley que va a ir en contra de lo que llaman desinformación, que lo que ellos consideran desinformación. ¿Cómo vamos a poder ser visibles ante un mundo que nos quiere invisibilizar? Bien, esto es precisamente otro elemento más de visibilidad, Cristina. Es decir, la censura creciente, es decir, el pensamiento único, es otro elemento más que nos ayuda a ver lo que se está construyendo y que nos debe alimentar para que nos demos cuenta de la importancia de no caer en la connivencia. ¿Eso qué significa? Que tenemos que buscar sistemas alternativos de comunicación. Tenemos que buscar sistemas alternativos de información. Y de verdad que lo vamos a encontrar, ¿eh? No tengan ninguna duda. Yo estoy absolutamente convencido en la potencia de nuestra conciencia y si hasta ahora hemos sabido, incluso en la época más dura de confinamiento y demás, hemos buscado los resquicios, yo estoy convencido que la conciencia, no tengo ninguna duda, encontraremos los resquicios. Aunque efectivamente en la configuración del nuevo orden mundial, esto está llamado a un pensamiento único y ese pensamiento único va a conllevar una censura como nunca antes se había conocido en la historia de la humanidad. Y lo refrendo y lo subrayo, como nunca antes se había conocido en la historia de la humanidad. ¿A qué me refiero con esto? No me refiero a esta cosa menor, pero importante, ¿no?, que leía ayer, de que el gobierno español, ya que tú eres periodista, a los medios de comunicación, a los periodistas que acceden al Congreso de los Diputados, se iba a ver hasta qué punto son de verdad periodistas o pseudoperiodistas. ¿Qué significa que seas periodista o pseudoperiodista? Que lo que dices tú le guste o no le guste. Si le gusta, eres periodista. Si no le gusta, es que estás propagando la mentira, el discurso del odio, ¿no?, que le han puesto ese nombre tan rimbombante, el discurso del odio. Esto, como también sucede ya, ¿no?, con los vídeos que se censuran en YouTube, etcétera, etcétera. Esto es peccata minuta en comparación con lo que viene. ¿Y lo que viene qué es? Fíjate, la censura más dura es la que no se percibe, de la que uno no es consciente. Y como antes hablaba de inteligencia artificial y de los aparatos que ya, de los móviles que ya se están empezando a comercializar, donde tú a la palabrita que quieras tener información o a la persona que quieras tener información le pones un circulito y ese circulito es un comando que hace que el sistema te fabrique la información en torno a esa palabra, en torno a esa persona, etcétera. Aprovecho esto que ya hemos compartido como exponente de cómo funciona, cómo empieza a funcionar y sobre todo va a funcionar de la mano de la inteligencia artificial la censura de las censuras. La gente, en su buena fe, tendrá ese aparato o los aparatos y aplicaciones que vayan saliendo. Y bien en su móvil, bien en su ordenador, en la tablet o los instrumentos de tecnología artificial que lo vas a sustituir de aquí a 2 o 3 años. Cuando eso tú lo hagas, tú vas a estar convencido de que al hacer así, la inteligencia artificial te va a dar la información que tú requieres. Pregunta, ¿de dónde toma la inteligencia artificial esa información? Porque la inteligencia artificial no crea la información. La inteligencia artificial lo que hace es un barrido súper rápido por las redes, por internet, por todas las bases de datos, ¿verdad? Hace un barrido súper rápido para hacerte a ti ese texto, para darte a ti esa información.
Sabemos todo que eso funciona así, ¿verdad? La inteligencia artificial te hace un barrido. Si tú a la inteligencia artificial pones Emilio Carrillo, pues la inteligencia artificial hace un barrido y te hace una especie de resumen, de síntesis, te da información sobre Emilio Carrillo. Si tú le preguntas sobre cualquier, yo qué sé, el clima en Miami en verano, pues te hace un barrido y te da una información del clima en Miami en verano. ¿En qué consiste la censura de las censuras? De que la inteligencia artificial está programada con sus algoritmos, está programada por los que la crean, para que en ese barrido vaya a las fuentes que tiene que ir e ignore las fuentes que tiene que ignorar. Dicho de una forma más clara, vuestra revista digital, por ejemplo, puede ser excluida por los algoritmos de la inteligencia artificial como base de datos. Mis vídeos o mis textos pueden ser excluidos por la inteligencia artificial como fuente de datos. De tal forma que cuando se hace un barrido de los millones de puntos de información acerca de ese tema, la inteligencia artificial selecciona de cuáles toma y de cuáles no toma información. Con lo que está invisibilizando, censurando aquello que descarta porque en sus algoritmos es de despreciar, y está poniendo en valor aquello que se hace suyo porque sus algoritmos son plataformas, son foros, son fuentes que consideran adecuadas para que la inteligencia artificial la transmita. Pero claro, en el ciudadano o en la ciudadana, en la persona que le llega ahora ese texto que ha elaborado la inteligencia artificial, le va a dar credibilidad absoluta, le va a dar veracidad. Si, por ejemplo, tú pones el término élite, para poner un ejemplo todavía más claro, élite, y tú le das al circulito, no va a salir un escrito mío, pongamos por caso, diciendo élite, pues la élite constituye el 1% del 1% de la población mundial, que han acumulado injustamente y de forma destructora y depredadora los recursos, el patrimonio y la riqueza del planeta, que está provocando una enorme desigualdad que provoca un muerto cada 4 segundos, que tiene en sus manos los paquetes accionariales de las grandes transnacionales que se mueven por el mundo a sus anchas sin conocer ni fronteras ni barreras y que en su dinámica imponen lo que tienen que hacer a los gobiernos, a la sociedad. Eso no te va a aparecer en el barrido que hace la inteligencia artificial. Te va a aparecer, porque es donde va a ir dirigido por sus algoritmos, a aquellos sitios que te dice la élite, algo muy necesario para el progreso humano. Porque la élite, los que pertenecen a la élite son personas con capacidad de innovación. Y la innovación es fundamental, porque si no hay innovación, la humanidad no progresa. Con lo que la élite, que a veces ha sido malinterpretada y a veces ha sido acusada injustamente, realmente son hombres y mujeres que se merecen estar donde están, porque por su capacidad, por su innovación, están realmente impulsando el progreso hacia cotas inimaginables. ¿Veis la diferencia? ¿Veis la diferencia? Y la persona que reciba esto en su aparato se va a creer que lo que le dice es la realidad. No va a ser consciente de que lleva implícita una censura inmensa. No hay peor censura que la que ni nos damos cuenta que existe. Y esto, por tanto, va a ser, Cristina, la censura de las censuras. Pues bien, ¿esto qué hay que hacer? Saberlo. Ya está, saberlo. No caer en la estupidez de la convivencia y de la connivencia. Esto tenemos que saberlo. ¿Esto significa que yo no voy a utilizar la inteligencia artificial? Si es que yo estoy convencido que los encuentros que vamos a tener, no sé si el que tengamos el año que viene, que por mi parte que lo volvamos a tener, pero sí, el que tengamos en el 26, no tengáis ninguna duda que lo haremos con una tecnología totalmente distinta a la que estamos usando aquí. No tengáis ningún tipo de duda, porque la inteligencia artificial habrá entrado en todo, en el mundo de los ordenadores, de las redes sociales. No tenéis ningún tipo de duda. Y vamos tan rápido, Emilio, tan rápido, dices para el año que viene. Pondremos este trozo el año que viene. Vamos a poner he dicho literalmente que para el año que viene quizás todavía no, pero para el 26, para el 26 vale. No tengáis ninguna duda que ya estarán los bots de inteligencia artificial aquí funcionando entre nosotros. Entonces, de lo que se trata no es... Yo no soy... en el siglo XIX, con la Revolución Industrial, hubo un movimiento que se llamaron los luditas. Y eran personas que no querían la máquina. Nos decían, nos vamos a quedar sin trabajo, no sé qué. Y destruían la máquina. Yo no soy un neurudita. Yo creo que las tecnologías son un éxito de la evolución en conciencia de la humanidad. Y el quid de la cuestión radica en cómo las usamos.
Ellos tienen muy claro cómo quiere que las usemos. Lo tienen enormemente claro. Atontados, alienados, distraídos, entretenidos y controlados, monotonizados y dominados. Ellos lo tienen muy claro. Pero nosotros, que nos damos cuenta que para eso tenemos discernimiento, para eso tenemos conciencia, vamos a usar la tecnología en lo que nos conviene, pero siendo también conscientes de lo que llevan acompañado. Y a partir de ahí, desde luego, personas como vosotras, que tenéis unas capacidades, tenéis también unas edades que no son ya la mía, tenéis que buscar con vuestros conocimientos de causa, y no tengo ningún tipo de duda que lo vais a encontrar, mecanismos de comunicación, mecanismos para mantener esa mirada distinta que ya te digo, o ya os digo, ese es el gran problema de la inteligencia artificial. La gente la va a adorar, es un becerro de oro, va a ser el nuevo becerro. Uy, lo que diga la inteligencia artificial, se le preguntará de todo, y lo que la inteligencia artificial diga, valga la expresión, irá a misa. ¿Por qué? Porque lo dice la inteligencia artificial. Oye, la inteligencia artificial está muy bien, sin ningún tipo de duda, pero la inteligencia artificial tiene una programación subyacente, tiene unos algoritmos de funcionamiento, no ha surgido por casualidad, ni se desarrolla por casualidad. Eso de que la inteligencia artificial puede adquirir una autonomía, eso es ciencia ficción, eso... A mi modesto entender, no es creíble, es un invento para que nos despistemos de lo que de verdad puede ser la inteligencia artificial si no le hacemos un uso adecuado, que es meternos en una dinámica de lo virtual, de lo artificial, de adorar a ese becerro de oro, ¿no? de la tecnología, sin darnos cuenta de que la inteligencia artificial, por muy potente que sea, nunca, jamás va a poder sustituir al ser humano, salvo que nos convertamos en infrahumanos, porque el ser humano tiene una dimensión trascendente, el ser humano tiene una dimensión divinal, el ser humano tiene una dimensión inmortal que la inteligencia artificial, como es, porque al fin y al cabo es una máquina, nunca podrá tener. Así que yo no tengo ningún miedo a lo que viene, de verdad. Estoy convencido que vamos a saberlo vivir con conciencia, que vamos a tener las capacidades como para buscar los resquicios para seguir avanzando en conciencia, y eso afianza el hecho de que esto es una oportunidad para la creatividad desde la conciencia. Claro, sí, bueno, para terminar, Emilio, que quedan nada, unos minutitos para y media, la actitud, ¿no? Que es lo más importante, porque el barco se hunde, es como el Titanic, y están los violinistas que dicen, ya está, yo no hago nada, sigo disfrutando y ya está. Otros que se tiran y se van solos a nado, otros, hay un montón de actitudes, los que no se lo creen, los que se van a dormir, ese es un buen ejemplo. Y luego hay algunos que estamos como que queremos construir un nuevo barco al lado y que creemos que podemos hacer un barco alternativo, un poquito más pequeño y no hundirnos. ¿Tú crees que eso es posible, que esa es la actitud o es rendirse, entregarse? ¿Con cuál te quedas de todas esas? Sí, sin duda ninguna, la única actitud de conciencia es crear la nueva casa. Ellos tienen un edificio que le van a poner las banderitas. Yo sé que ese edificio, que es muy aparentemente bonito y potente, realmente está en ruinas, porque sus cimientos son de egoísmo, son de egocentrismo, son antinaturales y deshumanos, y sé que está en ruina desde los cimientos. Yo sé que ese edificio en el devenir de los ciclos va a caerse, y de lo que se trata, como tú muy bien dices, Lara, y sin ningún tipo de duda, es que nosotros construyamos la nueva casa. Esta casa, estamos en ella, vamos a tener que convivir con ella, y la no connivencia significa que estemos ya preparando, construyendo la nueva casa. Y la nueva casa no son palabras grandilocuentes. La nueva casa es una práctica de vida. Una práctica de vida. Modestamente intento vivir ya en la nueva casa. Sí, estoy en este mundo, pero ya estoy forjando como la semilla del nuevo mundo. Las personas que se acercan a mí, yo intento que encuentren en mí una persona que las escucha, que las acompaña, que si puedo hacer algo por ellas, lo voy a hacer de corazón. Si no puedo hacer nada con ellas, siempre van a contar con mi vibración, con mi energía, con mi fuerza, con mi acompañamiento, con mi mano tendida. Siempre voy a intentar hacer lo mismo también por cualquier forma de vida. A esos animalitos, a esa naturaleza tan absolutamente destrozada en el momento actual. Todo lo que pueda hacer, lo hago, lo hago. En la medida de lo posible, sabiendo que yo no abarco ni puedo abarcar todo, y en la medida que pueda paliar el sufrimiento, lo palío.
Y así vamos construyendo lo nuevo, siendo buenas personas en el buen sentido de la palabra. Eso es lo importante, y que no nos dejemos contaminar por sus paradigmas y por sus creencias, que si hasta ahora ya han sido fuertes, es como el canto de las sirenas de Ulises, ¿verdad? Si hasta ahora ese canto que nos atrae ha sido fuerte, ahora con todo lo que estamos compartiendo va a ser mucho más. Pues bueno, necesitamos, como Ulises, un mástil al que agarrarnos. Y ese mástil al que agarrarnos es nuestro ser, es lo que somos. Recordar que hay algo en nosotros que no conoce la muerte. Recordar que hay algo en nosotros que es imperecedero. Recordar que hay algo en nosotros que tiene capacidades impresionantes que nuestra mente no puede ni siquiera imaginarse. Que tiene capacidades que ellos están intentando que no nos demos cuenta, autolimitándonos mentalmente. Quizás, Cristina, ha llegado el momento, amigas y amigos, ha llegado el momento de practicar mucho la conexión álmica. Yo la practico con mucha frecuencia. Yo estoy abierto, se lo digo a muchas personas. Oye, vivimos muy lejos. Estamos aquí ahora mismo juntos, por ejemplo, en este encuentro virtual. Pero después cada cual, cuando se termine este encuentro, estamos en sitios muy distintos. Vete a saber. Lo mismo, no nos volvemos a ver, aunque sea online, hasta dentro de un año. Oye, pero hay una cosa enormemente importante, y es que tu ser y el mío no se separan. Este encuentro es un encuentro de almas. Incluso las personas que vean este vídeo, sea en directo o sea en diferido, se están sumando a este encuentro de almas. Y las almas están siempre en conexión. Las almas siempre nos estamos dando apoyo. Mi alma está siempre ahí abierta, como la vuestra, aunque no os dais cuenta, para estar en conexión. No es algo que tenga que ver con nuestro coche, es algo que es directamente desde el conductor, por eso el coche no se percata de ello. En fin, yo lo que animo tremendamente es a que no caigamos en el victimismo, amigas, no caigamos en el victimismo. Yo estoy un poco cansado de mensajes que tienen un pelín de conciencia, pero que después son muy victimistas. O que nos van a quitar autonomía, que me van a quitar autonomía. A mí me van a quitar autonomía desde el ser que soy, que yo voy a aprovechar esto como oportunidad. O es que aún nos recordamos, y termino con este ejemplo, en el confinamiento más duro de la pandemia. No hay muchas personas que le sacaron jugo a ese confinamiento. No hay muchas personas que no poderse mover de su casa lo vieron como una oportunidad de mirada interior, de reflexión, de serenarnos, que vamos siempre muy rápido con muchas cosas que hacer, de atender a cosas que en tu día a día no puedes atender. No percibimos muchas personas que eso es una oportunidad y representó una oportunidad. Sí, representó otras muchas cosas y no podía salir de casa, o yo sí salía por los perritos, afortunadamente, que como además tenemos varios, salíamos varias veces al día, pero que si no puedes viajar, no caigamos siempre en lo mismo del victimismo. Vamos a ver la otra parte, vamos a ver la otra cara de la moneda, de las posibilidades que se nos abren. Y yo estoy encantado, de verdad. Estoy evidentemente entristecido por tanto dolor. La compasión me llena ante tanto sufrimiento, pero por otra parte tengo una especie de alegría interna porque como percibo que el río va hacia la catarata y sé que la catarata va a traer ese nuevo mundo que ya late en tantos corazones y brilla en tantas almas, pues todo esto tengo que reconocer que también lo veo con una serenidad y con una alegría interior. Y de falta de autonomía, ¿no? Será falta de autonomía, me podrán limitar al coche, pero al conductor que soy me lo están potenciando. El recuerdo del conductor que soy, todos estos acontecimientos me están sirviendo para asentarlo, para sacarlo a la luz, para expandirlo. Me limitarán todo lo que quieran en mis movimientos de coche, pero en mi movimiento de conductor todo esto está siendo una espoleta para su expansión y para su lanzamiento. Y creo que es así como tenemos que vivir esto, con confianza y con esperanza. Pues sí, muchas gracias. Es para aprovecharlo como palanca, ¿no? Para impulsarnos y sacar todas esas capacidades que no sabíamos que teníamos y que las tenemos que sacar ahora en este final, ¿no? Que no esperábamos hace unos años. Bueno, Emilio, muchísimas gracias. Es la hora en la que habíamos acordado, lo hemos cuadrado, ¿eh? Y espero que podamos hablar contigo otra vez el año que viene. Me gusta eso de una vez al año, y porque te ordena, ¿no? Y dices, a ver cómo estábamos el año pasado, cómo estamos ahora. Bueno, gracias de nuevo, gracias a todos, que ha estado muy animado el chat. Gracias Claudia, Cristina y Teresa, que se le ha estado ahí, la pobre, ha estado entrando y saliendo. Y nada, nos vemos un poco más adelante en este apocalipsis, Emilio. Muy bien.
Un abrazo Gracias. muy Muchas gracias. Muchas gracias de Buenas corazón. noches. Buenas noches. Buenas noches.